A continuación resolvamos un problema sobre cinemática en dos dimensiones. Después de dejar el final de una rampa de esquí, un saltador cae en la parte inferior de la pendiente en un punto que está desplazado 51 metros horizontalmente del final de la rampa. Su velocidad inmediatamente antes de la caída es de 23 metros sobre segundo y apunta en la dirección y sentido de 43 grados por debajo de la horizontal. Dice que despreciemos la resistencia del aire y cualquier otro impulso que pueda experimentar mientras vuela, y nos piden que calculemos su velocidad inicial, módulo, dirección y sentido cuando deja aquí la rampa. Entonces me están pidiendo esta velocidad inicial y este ángulo. Entonces, fíjense lo siguiente: cuando el esquí, ¿cierto?, deja aquí, cuando la persona llega a este punto, tendrá una velocidad de 23 metros sobre segundo, que es esta, que es la velocidad final. Y nos dicen que tiene un ángulo de 43 grados por debajo de la horizontal. Esos son los datos que nos está dando el problema. Por lo tanto, para calcular esta velocidad inicial no es más que la raíz, ¿cierto?, de la componente de esa velocidad en x al cuadrado más la componente de la velocidad en y al cuadrado. Listo. Entonces necesitamos estos dos valores para poder llegar a esta velocidad inicial. Y de hecho, con estos dos valores, pues también vamos a calcular el ángulo. Entonces, esta velocidad final tendrá una componente en x y una componente en y, que es esta. Y la componente en x, ¿a qué es igual? A la velocidad final por el coseno de este ángulo. Es decir, que si multiplico 23 por coseno de 43 me va a dar esta velocidad final en x. Pero esta velocidad final en x no es más que la componente de la velocidad inicial en x. ¿Por qué? Porque recuerden que la componente en x de este movimiento se va a mantener siempre constante en cualquier punto, ¿sí? Recuerden eso, por favor. Entonces, eso nos va a dar entonces que la velocidad inicial en x corresponde a 16.82 metros sobre segundo. Les recuerdo, es multiplicar 23 por coseno de 43. Ahora, tenemos otro dato por acá, que es que se desplaza 51 metros horizontales. Entonces podemos calcular el tiempo que demora esta persona en llegar aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Tiempo es igual a esa distancia entre esta velocidad en x, porque recuerden que este desplazamiento es totalmente horizontal, que tiene que ver con esta velocidad horizontal en x. Es decir, que el tiempo es de 3.03 segundos, lo necesitamos. Con esto, pues vamos aquí, la velocidad final y, recuerden que va a ser igual a la velocidad inicial y, más gravedad por tiempo. Este es mi objetivo. Despejémoslo, es decir, esto pasa para allá, y nos queda entonces que va a ser igual a la velocidad final y menos gravedad por tiempo. Entonces, la velocidad final y ya sabemos que es esta velocidad, que es de 23, ahora por el seno de 43, negativo porque apunta hacia abajo, fíjense, esta es negativa, más, ¿sí?, como la gravedad es negativa y como este está negativo acá, se pasa a positivo, multiplicado por el tiempo, que es 3.03, es decir, esa velocidad inicial y es de 14.01 metros sobre segundo. Tenemos los dos valores, vamos al modelo matemático, ustedes son expertos en eso, y esa velocidad inicial no es más que 21.9 metros sobre segundos. Y el ángulo pues es tangente a la menos 1 de la componente en y entre la componente en x, y eso nos va a dar que el ángulo es de 39.8 grados. Chicos, ahí finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.